Capítulo 15, 3, versículo 15. Mateo, Santo Evangelio según San Mateo 3, capítulo 3, versículo 15. Y dice la palabra del Señor allí en Mateo 3:15. Dice, pero Jesús le respondió: deja ahora pues así, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vamos a orar. Padre, nosotros hoy delante de tu presencia nos rendimos, Señor, en adoración, alabanza, Señor. Como primer domingo del año, Señor, queremos levantar, Señor, tu nombre en este lugar, Señor. Y tu nombre, Señor, será exaltado, Señor, en este lugar todos los días de nuestra vida. Mientras permanezcamos, Señor, en esta tierra, queremos adorar y exaltar tu nombre. También, Señor, queremos colocar, Señor, este tiempo de tu palabra delante de ti, reconociendo, Señor, que tú, Señor, quieres, Señor, que nosotros atesoremos palabras de vida eterna. Todas esas palabras, Señor, tan maravillosas que tú, Señor, dejaste y hablaste y nos dejaste en tu santa palabra, para que a través de ella nosotros podamos edificar nuestra vida en Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que si edificamos nuestra vida en Cristo Jesús, tendremos vida eterna, salvación y vida eterna. Y eso es lo que nosotros deseamos, Señor, para este año, atesorar cada palabra, Señor, que el Señor Jesús habló y que ahora quiere, Señor, dárnosla para que cada uno nos apropiemos de esa palabra y que la atesoremos como esos tesoros que tal vez deseamos en nuestro corazón, tesoros tal vez terrenales, Señor, pero creemos que son mejores los espirituales, Señor. Y en eso vamos a estar trabajando, Señor, y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros, Señor. Pido la dirección tuya, Señor, y que tú estés hablando en el nombre del Señor Jesús. Dependo de tu presencia. Habla tú, Señor, en este día, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Como vemos en la pantalla, hoy vamos a atesorar Mateo 3:15, y ya lo leímos. Espero que se nos empiece a grabar todos esos versículos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es palabra del Señor Jesús, dada a conocer para que nosotros la anunciemos, la atesoremos y la guardemos, y también la demos a conocer a todas aquellas personas que no la conocen o que no han tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Amén. Y hoy nuestro tema, a través de este versículo 3:15, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Será que Dios desea que nosotros cumplamos toda justicia? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que Dios desea que cumplamos toda justicia para que nosotros tengamos una vida eterna, una salvación, así como el Señor Jesús vino a cumplir toda justicia también en esta tierra. Amén. Les digo en esta mañana acerca de este tema, que cumplir toda justicia implica vivir, andar, obrar como Dios ordenó. Dios ordenó que debemos de cumplir toda palabra dada por Él. Y es la manera como nosotros podemos tener salvación y vida eterna y vivir para Cristo. En el Antiguo Testamento, ser justo significaba cumplir y guardar toda la ley que Dios había dado. Recuerda, toda la ley en el Antiguo Testamento, toda la palabra se movía a través de la ley dada ¿por quién? Por el Señor. ¿A quién? ¿A quién se la dio? ¿A quién? A Moisés. ¿Dónde se la dio? Bueno, en el monte Sinaí, allí se le dio la ley. Y esa ley duró hasta el día en que vino el Señor Jesús, pero también se llevó a cabo de ahí en adelante, a partir de que Él murió y resucitó. De ahí ya viene el tiempo ¿de qué? De la gracia. Pero el hecho que haya venido la gracia no quiere decir que nosotros tenemos que olvidarnos de la ley. La ley
la ley y la palabra de Dios es de Génesis a ¿qué? Apocalipsis. Y tenemos que cumplir toda ley y la gracia también, por misericordia, Dios nos la ha dado, pero no es para que nosotros vivamos libres haciendo lo que deseemos, sino para que la gracia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. El Señor Jesús reafirma en este versículo tanto las normas de justicia de Dios Padre, como su propia decisión de ponerlas en práctica en su vida ¿qué? Personal. Recuerda que Él ya estaba en la tierra, estaba en esta tierra, y Él tenía que cumplir ¿qué? Toda justicia, y para cumplir toda justicia tenía que sujetarse a las leyes de Dios, a la ley de Dios primeramente, y tomar la decisión de ponerlas en práctica en su vida, porque Él iba a venir con un propósito a esta tierra, y el propósito que Él venía era ¿qué? Salvar a toda la humanidad. ¿Tomar qué? Tomar nuestra vida, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro ser, nuestras actividades, todo lo que hacíamos, tomarla para llevarla ¿a dónde? A la cruz, ¿cierto? Y a la vez pues darlas como ejemplo de vida, que si Él las podía cumplir como ser humano, porque Él fue ser humano aquí en esta tierra, era Dios, pero aquí vivió como ser humano, tenía hambre, sed, frío, sufrió persecución, todo como cualquiera de nosotros, solamente que Él ¿qué? No pecó, amén. También aquí en este pasaje aprueba el mensaje de Juan el Bautista de arrepentimiento y confesión de pecados como requisito para entrar en el reino de los cielos. Sabemos todos que si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecados, no hay ¿qué? No hay que arrepentimiento, no hay que salvación ni vida eterna. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que debemos de confesar nuestro pecado, que debemos reconocer que hay un mediador para que nosotros podamos ¿qué? Tener esa salvación y esa vida eterna. El Señor Jesús no necesitaba de arrepentirse, porque él recuerda que Él fue engendrado ¿de quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. No hubo intervención de varón, porque si hubiera habido intervención de varón, hubiera también sido pecador igual a nosotros. Pero como no hubo intervención de varón, solamente fue por obra y del Espíritu Santo, que utilizó a una mujer santa, pura, para que el Santo Rey, el Hijo de Dios, naciera a través de esa virgen, esa mujer virtuosa, para que Él naciera en esta tierra, amén. Y entonces aquí Juan muestra que Juan también necesitaba del arrepentimiento, que equivale al reconocimiento público de confesión de pecados y arrepentimiento. Como les decía, Él debía de tomar ¿qué? Nuestra condición de ¿qué? De pecadores, de malos, de personas perversas que éramos nosotros, y Él debía tomar esa condición, no porque fuera pecador, sino porque Él iba a ¿qué? A tomar todo el pecado de toda la humanidad, para llevarlo a ¿qué? A la cruz, y Él allí dar su vida en la cruz. Dice que Él exhibió públicamente allí el pecado de toda la humanidad, y dice que al morir Él triunfó sobre el pecado, sobre la maldad, pero también dice que lo sepultaron, y al ser sepultado, pero Él ¿qué? Resucitó al tercer día, y allí se cumplió ¿qué? Toda la ley, se cumplió todo el propósito, Él cumplió toda justicia, porque se hizo como cualquiera de nosotros, tomando la forma de pecador, aunque no era pecador, para ir a la cruz, para salvar a toda la humanidad, para salvar a todo aquel que ponga su mirada, su fe, su esperanza en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hoy vamos a ver, debemos nosotros hacer para cumplir la
toda justicia. Entonces es lo primero que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana. Atesorar la palabra de vida eterna. Entonces es el tema que general. Amén. Pero aquí en el libro de Mateo 3:15 lo volvemos a leer nuevamente. Dice lo siguiente: pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice que le dejó. Amén. Aquí nosotros vamos a ver qué era o cómo era cumplir toda justicia. El Señor Jesús vino para cumplir toda justicia. Si Él no cumplía toda justicia, pues entonces estaba ¿qué? Fallando. Pero al cumplir Él toda justicia significaba guardar la ley perfectamente. Guardar la ley perfectamente. Porque en ese tiempo ¿qué? Era existente ¿qué? La ley. Y él como hombre tenía que sujetarse a la ley, a todos los preceptos, todos los mandamientos, todo lo que implicaba ¿qué? La ley. La ley. Entonces debía él perfectamente cumplirla. Pero el Señor Jesús dice que él debe ser bautizado para que se cumpliese toda justicia. Pero Juan decía que al bautizarse debía ¿qué? Cumplir, debería arrepentirse, confesar los pecados. Pero el Señor Jesús no tenía ¿qué? Pecados. Él no tenía nada que confesar. Pero sin embargo Él debía de ¿qué? Cumplir toda justicia, cumplir todo lo que el Señor deseaba para que se cumpliera toda justicia. Entonces continuamos acá. Dice que el Señor Jesús aquí asumió públicamente todo el ministerio de mediador, de sustituto, de identificación con el pecado. De mediador, porque Él era el que podía ¿qué? Mediar entre Dios y ¿qué? Y nosotros los hombres. Era el único mediador. Por eso Él dice que lo tomó como mediador. El sustituto. El sustituto, ¿por qué? Porque Él fue a la cruz por nosotros. Él tomó nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra desobediencia, todo aquello que nosotros hacíamos, todo Él la tomó y la llevó allá a la cruz. Porque los que nos correspondía a nosotros ir a la cruz, era nosotros los que debíamos de haber ido, no el Señor Jesús. Pero Él tomó ese pecado, esa maldad y la llevó para sustituir a toda la humanidad, Y entonces de esa manera Él que asumió la condición de pecador, llevando el pecado de toda la humanidad. Pero Él no era pecador. Él no era pecador. Así que nosotros podemos resumir en esta primera parte de Mateo 3:15, que conviene que cumplamos toda justicia. Podemos resumir de la siguiente manera: el Señor Jesucristo vino para cumplir toda justicia, es decir, guardar la ley perfectamente, que ya lo habíamos hablado, pero aquí estamos concluyendo lo que es cumplir toda justicia. Amén. Vemos una segunda parte ahí en ese versículo, que es cumplir toda justicia. La pregunta para nosotros hoy es: pero si el Señor, el Santo, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, cumplió con todos los requisitos que debíamos de nosotros cumplir, o que teníamos nosotros que cumplir, resulta que una pregunta: ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si el Señor Jesús cumplió toda justicia, siendo hombre, en la condición de hombre, sufriendo como cualquiera de nosotros, siendo perseguido, viviendo en esta tierra, y Él cumplió la ley perfectamente, entonces ¿por qué nosotros no cumplimos esa ley? ¿Será que nos queremos mucho? ¿Será que nos amamos mucho? ¿Será que no nos gusta que nadie nos ultraje, nadie nos diga nada? ¿Será que queremos hacer nuestra propia voluntad? No, nosotros no somos mayor que el Señor
Señor Jesús. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Simplemente es tomar decisiones, decir yo quiero cumplir toda justicia. Yo quiero cumplir toda la ley, quiero cumplir toda justicia de Dios. Amén. ¿Por qué entonces nosotros no la cumplimos? Porque a veces somos transgresores, somos idólatras, somos hechiceros, somos blasfemadores, pecadores. ¿Por qué no lo cumplimos? ¿Será que lo podemos hacer? Eso está en la decisión ¿de qué? De cada uno de nosotros. Pero desafortunadamente muchos lo queremos hacer, otros no lo quieren hacer, otros lo hacen por un tiempo, otros llegan y ¿qué? Y lo hacen un tiempo y vuelven y ¿qué? Y vuelven al Señor y así se la pasan para allá, viviendo en el mundo, viviendo con el Señor. Aunque el Señor Jesús no tenía pecado, era muy importante que se apoyara toda justicia. O apoyara toda justicia de Dios. La justicia de Dios. El plan de Dios para salvar a la humanidad. Era la única forma de cumplir toda justicia de Dios, era obrar, hacer, cumplir toda la ley, todos los mandamientos, todo lo dado por Dios. Para poder ejecutar ese plan de salvación como mediador para toda la humanidad. Dice allí en el libro de Salmo 119, versículo 172. Salmo 119, versículo 172. Dice, todos sus mandamientos son, ¿qué? Justicia. O sea, quiere decir que toda la palabra, todos los estatutos, todo lo que el Señor dejó en su palabra son, ¿qué? Justicia. En ella no encontramos nada injusto, es justicia, pero es para que nosotros ¿qué? La cumplamos. Entonces, como segunda respuesta que nosotros podemos dar de este mismo pasaje de Mateo 3:15, se puede decir de la siguiente manera: el Señor Jesucristo cumplía con toda justicia al identificarse con el pecador, porque Él no necesitaba este bautismo de arrepentimiento. El Señor no necesitaba ser bautizado de ningún pecado, pero Él deseaba cumplir toda la ley, todos los mandamientos, toda justicia, y para eso pues Él quería ser igual a toda la humanidad, más sin pecado. Amén. Vamos a ver otro acá. Antes aquí surge una pregunta: ¿cómo cumplimos toda justicia? ¿Será que es imposible? ¿O será que es posible? ¿Qué piensan ustedes? Es posible que podamos y se puede hacer. ¿Cómo podemos cumplir toda justicia? Para eso entonces vayamos aquí al libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 24. Deuteronomios 6, 24. 6, 24 y 25. Dice la palabra del Señor: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos ¿qué? Estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces vemos acá en este versículo, podemos decir, dice que Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos. No son unos, es todos. ¿Y qué es todos? Todos. ¿Para qué? Dice, para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cumplir qué? Todos los mandamientos dados por Dios, para que le vaya bien. Y hay otra palabra ahí enseguida: y para que nos conserve la vida hasta el día de hoy.
sabía que a través de nosotros obedecer sus palabras, sus mandamientos, Él nos da cada día años de vida. Pero nosotros debemos de ser, ¿qué? Obedientes. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los ha mandado. O sea, tendremos, ¿qué? Justicia si hacemos todo lo que Él, ¿qué? Nos ha mandado. Amén. Únicamente a través del mediador Jesucristo podemos ser, ¿qué? Justificados ante Dios. Nosotros no podemos ser justos. Nosotros no podemos justificarnos por nuestra propia cuenta. De acuerdo a lo que habla este versículo, vean. Nuevamente acá les hago claro esto. Para que Jehová cumpla, para que cumplamos todos estos, ¿qué? Estatutos. Y si los cumplimos, nos va a ir bien todos los días de nuestra vida, para que conservemos la vida hasta el día de hoy. Y tendremos todo lo que nos dice ahí. Tendremos justicia cuando cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado. Pero la única forma de nosotros que poder tener esa... cumplamos toda justicia es a través de ¿quién? ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido, no hubiera sido nuestro mediador, no nos hubiera declarado justificados, nosotros no podríamos, ¿qué? Ser justos. Solamente a través de nuestro mediador podemos ser justos ante Dios. Así que usted puede tener los santos que quiera, puede tener lo que quiera, pero si usted no reconoce a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro mediador, como el que nos justificó, usted no puede, ¿qué? Cumplir la ley. Usted no puede cumplir toda justicia. Usted no puede tener salvación y vida eterna. Solamente es a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. El Evangelio aquí, en esta palabra, el Evangelio honra, mejor dicho, a la ley. No solo perfectamente en obediencia por medio del Señor Jesús. El Señor Jesús que cumplió toda ¿qué? La ley. Fue sujeto, obedeció todos sus mandamientos como por ser ¿qué? Hijo de Dios. ¿Pero para qué? Para darnos ¿qué? Ejemplo a toda la humanidad. El Señor Jesucristo tenía que hacerlo para que se cumpliera ese plan de llevarnos a toda la humanidad al arrepentimiento. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿Cómo nos arrepentimos? Por medio de la fe. Si usted no tiene fe en Jesucristo, usted puede pedir perdón o puede decir, Señor, yo te perdono. No. Si usted le pide perdón a alguien que, digamos que, o algo a alguien que usted le falló, a la esposa, al esposo, perdón que yo le fallé. Pero nosotros, ¿a quién le podemos pedir perdón? ¿Solamente a quién? A Dios, al Señor Jesús. Y es por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Si usted no tiene fe en el Señor Jesucristo, no puede ¿qué? Decir yo puedo arrepentirme. La única manera de nosotros arrepentirnos y de sentir ese sentir de pecado, de maldad en nuestra vida, es porque tengo fe en Cristo Jesús como mi Salvador, como mi sustituto, como el que me puede justificar, el que me puede ¿qué? Perdonar. El perdón y la gracia o la fe y el perdón de pecados. Más adelante, como les decía, el Señor Jesús que fue sepultado después de haber muerto, pero Él resucitó al tercer día. Y vino el tiempo de la gracia. Ahora vivimos en la gracia, pero hay mucha gente que ha confundido
la muerte del Señor Jesús en un libertinaje, decir como decir, ya Dios me salvó, Dios extendió la gracia, ahora esa gracia me cobija y esa gracia me lleva a hacer lo que yo quiera. Eso es totalmente falso. Nosotros tenemos que vivir en santidad, en rectitud, reconociendo a Dios como nuestro Salvador por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros lo único que podíamos hacer era reconocer, entender que el Señor Jesús podía salvarnos, traernos salvación, vida eterna, perdonar nuestros pecados. Aún en este mundo, mientras vivamos en este mundo, tenemos un mediador, tenemos alguien que podemos nosotros acudir, y es el Señor Jesús, para confesar que nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra desobediencia. Pero dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero para eso tenemos que alejarnos, tenemos que separarnos, tenemos que olvidar todo eso que nosotros hacíamos. De lo contrario, no podrá haber ese perdón. Él nos perdona en este mundo, en este tiempo, en esta vida que estamos viviendo aquí en esta tierra. Pero también en el mundo venidero, Dios va a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Amén. Bueno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir todo estos versículos de Deuteronomio 6, 24 y 25? Nosotros también cumplimos toda justicia cuando obedecemos todos los mandamientos que nos ha dado Dios. Es todos, no es el que yo quiera, no es el que me parece bonito, no es el que me agrada, son todos. Si no cumplimos todos, no podemos cumplir toda justicia. No podemos cumplir toda justicia. Es la manera, cumplimos toda justicia cuando obedecemos todos los mandamientos que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, ahora vamos a mirar acá 4 ayudas que nos da la misma palabra para que nosotros podamos cumplir con toda justicia. Porque muchos dirán, uy, pero todo eso es tan difícil, ¿cómo voy a cumplir? Pero Dios es tan bueno que ha dejado en su palabra tanta palabra y formas, y ha dispuesto alrededor de nosotros muchas cosas para que nosotros podamos cumplir toda justicia. Entonces vamos a ver 4 ayudas para cumplir toda justicia. Cumplir toda justicia. Y la encontramos aquí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 y 22. Libro de Romanos. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dejamos ahí, solamente para que todos aquel que en Él cree, porque en Él realmente no hay diferencia, todos somos iguales delante de Dios. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver o encontrar aquí como primer ayuda que Dios nos da para que nosotros podamos cumplir toda justicia? Dice, pero ahora antes de la ley, dice, toda justicia, la única forma de nosotros poder cumplir toda justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Lo que les decía anteriormente, si usted no tiene fe en el Señor Jesucristo, nosotros no podemos tener salvación, ni vida eterna, ni perdón de pecados. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en quién es Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él acá? ¿Cuántos creemos en Él? Amén. Todos los que creemos en Él
podemos cumplir esa justicia, pero por medio de la fe, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos fe en el Señor Jesucristo, no podemos ser, ¿qué? Justificados. Usted puede creer en la Virgen, puede creer en el Padre, puede creer en el Espíritu Santo, pero si usted no cree en el Señor Jesucristo, no puede, ¿qué? Cumplir toda, ¿qué? Justicia. Por eso vino el Señor Jesús a este mundo, tomar la forma de hombre, tomar nuestros pecados, nuestra maldad y ir a la cruz, en cambio de nosotros tener que ir a la cruz. ¿Para qué? Para Él declararnos justificados. Una sola vez Él murió para siempre, para el perdón de pecados de toda la humanidad entera. Amén. Pero si no tenemos fe, ¿cómo voy a decir que Dios me va a justificar? Tenemos que creer, confesar, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, el Señor Jesús. De acuerdo a Romanos 3:22, podemos cumplir toda justicia a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Creen en el Señor Jesucristo? Entonces, ¿está usted cumpliendo qué? Toda justicia. Cumplirá usted toda justicia, por si está creyendo en el Señor Jesús. Primero debemos de ser hombres y mujeres de fe. O sea, debemos de depositar nuestra fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Si usted no deposita su fe en el Señor Jesucristo, no podríamos, ¿qué? Tener ni ejercer esa justicia, cumplir esa justicia, ni tener esa salvación, ni esa vida eterna. Así que lo más esencial para nuestra vida, para poder nosotros adquirir justicia, es creer ¿en quién? En el Señor Jesús, y tener fe en el Señor Jesús, reconociéndolo como nuestro Salvador y como nuestro mediador, como el que nos justifica o nos declara justos delante de ¿quién? De Dios y del mundo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Yo creo que todos no lo sabemos. Dice, pero sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Quiere agradar al Espíritu Santo? Pues tiene que ¿qué? Tener fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Si usted no tiene esa fe, de nada le va a servir. Por eso dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Es punto y listo, no más. Usted tenga fe en Cristo Jesús y todo lo demás vendrá. Amén. Dice en el libro de Habacuc, allí hay una palabra también, dice 2:4, en el libro de Habacuc 2:4, dice, mas el ¿qué? El justo, ¿por qué? Por su fe vivirá. ¿Cuántos justos hay acá? Usted fue justificado por Cristo Jesús si tiene fe y lo reconoce como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como el que dio su vida por amor a nosotros y llevó nuestro pecado allí en la cruz del Calvario. Él, si tenemos fe en Él, tendremos ¿qué? Justicia. Amén. Amén. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Él nos declara justos si nosotros tenemos fe y creemos en Él. Si usted no cree, puede que tenga que crea, pero no tiene fe en Él. ¿Será que se cumple toda justicia? Tiene que tener fe. ¿Y qué? ¿En quién? En el Señor Jesús. De lo contrario, no. Dice allí en el libro de Gálatas, Gálatas 2:16. Vayamos al libro de Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted puede hacer muchas cosas, rendirse, arrodillarse, darse golpes de pecho,
Cristo, hacer ayunos, dejar de comer, dejar de hacer muchas cosas, dejar de pecar. Pero si usted no tiene fe en Cristo Jesús, de nada le sirve. Son simplemente obras, son simplemente maltratos, son simplemente cosas que usted hace, pero delante de Dios no tienen ¿qué? Validez. Tienen validez solamente con la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que nosotros podemos deducir esta primera ayuda de la siguiente manera. Lo esencial para poder cumplir toda justicia es creer en el Señor Jesucristo. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, puede hacer lo que usted quiera. Puede subir cuantas veces quiera a Monserrate, como quiera, de la manera que quiera. Puede ir todos los días a postrarse delante de un santo, no del salto, sino de un santo, o de un ídolo. Así se postre, venga a la iglesia todos los días, pero si usted no tiene fe en Jesucristo, todo eso son ¿qué? Cosas que usted hace, pero no son cosas que le agradan a Dios. Amén. Es esencial poder cumplir toda justicia. Para poder cumplir toda justicia es esencial creer en el Señor Jesucristo. ¿No le parece bonita? Así que vamos a atesorar todas estas palabras. Hoy usted va a salir seguro, confiado en que tiene que tener fe en Cristo Jesús. Si no, de lo contrario, usted está perdiendo su tiempo acá. Si usted viene a sentarse acá, a calentar una silla, a hacer presencia, a decir aquí estoy, pero si usted no tiene fe en Cristo Jesús, de nada le sirve, pierde su tiempo. Así que vengamos con esa convicción, ese sentir de amar, de conocer, de tener fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro mediador, como el que nos justifica. Amén. Amén. Segunda ayuda que vamos a ver en esta mañana, para poder cumplir toda justicia. Romanos 8, 4 al 6. Romanos 8, 4 al 6. Vayamos a la palabra. Romanos 8, 4 al 6. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí nos da una de las mejores ayudas. O todas son ayudas perfectas para Dios. Dios las diseñó y es la forma como nosotros que podemos cumplir toda ley. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos estamos andando conforme al Espíritu acá? ¿Cuánto andamos conforme al Espíritu acá? ¿O es que están andando en la carne? Se la pasan allá viviendo, dándole libertad a su carne. Si estamos acá es porque estamos viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Estamos viviendo, dice. Por eso dice ahí, no, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Espero que todos estemos andando de acuerdo al Espíritu de Dios. No andemos en nuestra carne, en nuestros deleites, en nuestros placeres, en lo que nuestra carne nos lleva. Porque desafortunadamente esta carne, estos cuerpecitos, esta mente, eso nos lleva a ¿qué? Siempre a ¿qué? A pecar. Pero si nosotros vivimos más en el Espíritu, viviremos como espirituales. Amén. Dice, sigue diciendo ahí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuántos son de la carne acá? ¿Cuántos piensan en las cosas carnales acá? ¿Todavía piensan en esas cosas carnales? Uy, si yo hiciera esto, uy, si eso, uy, es que no, uy, no. ¿Ustedes piensan en eso todavía? ¿Y están escuchando la palabra y todavía esos pensamientos? No.
Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Usted en qué está pensando en este momento? ¿En qué está pensando en este momento? En el Espíritu. Estamos aquí siendo espirituales porque estamos escuchando la palabra de Dios. Y el amor de Cristo, la unción de Dios Todopoderoso nos ha traído acá porque estamos enamorados de Él. Queremos vivir para Él. Y si vivimos para Él, queremos hacer las cosas de acuerdo al Espíritu de Dios. Amén. Porque ya no pensamos en las cosas de la carne. O si está alguno todavía pensando en las cosas de la carne, es mejor que se vaya. Pero ahorita estamos, ¿qué? Todos pensando en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dios fue tan bueno con nosotros, que el día que usted dijo, yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador, porque fue el que llevó mi pecado a la cruz, fue el que me declaró justo, el que me hizo acepto ante Dios Padre. Él dice que Él inmediatamente ¿qué nos puso? Un sello de ¿qué? De propiedad, y es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo ya habita en nosotros, y si el Espíritu Santo habita en nosotros, Él nos advierte, nos recuerda, nos muestra, nos habla, pero tenemos que aprender a escuchar, a conocer cuando Él nos habla, para que entendamos que Él nos está advirtiendo que podemos seguir adelante, o que mejor que paremos o que salgamos a huir. Él nos advierte de todo pecado, de toda maldad. Así que, ¿qué más nos puso Dios acá? Nos ama demasiado, que nos puso a su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que no pequemos, para que no nos dejemos deslizar en las cosas del mundo y le fallemos a Dios. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, mi corazón tiembla, se siente angustiado, afligido cuando estoy a punto de caer en tentación o algo que me va a suceder. El Espíritu de Dios está para alertarnos, para mostrarnos, ese no es el camino, corra, huya. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Dice ahí el versículo 6, pero el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Usted qué quiere? ¿En qué se quiere ocupar? ¿En las cosas de la carne? Si usted se ocupa en las cosas de la carne, ¿qué le espera? Una muerte. ¿Y una muerte dónde? En el infierno. Allí en el infierno. Pero si usted se ocupa de las cosas espirituales, dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Usted quiere tener vida y quiere tener paz? ¿Quiere tener una eternidad? Ocúpese de obrar de acuerdo al Espíritu de Dios. Andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir de una forma agradable a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Déjese guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está en nosotros. Él no se va de vacaciones. Él no nos deja. Él siempre anda para donde usted vaya. Para donde nosotros vayamos, Él va con nosotros. Solamente aprenda a decirle, Espíritu Santo, enséñame, alértame, para yo no pecar contra ti, para yo no perderme del camino, para obedecerte todos los días de mi vida. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Andar conforme al Espíritu es obedecer toda palabra, toda la palabra, toda. No hacer nada que esté prohibido. No hacer nada que esté prohibido en la palabra. No es atender todas las advertencias de la bendita palabra. Todo lo que está en esta palabra son advertencias para que nosotros vivamos para Dios y podamos cumplir toda justicia. Podemos obedecer solo cuando estamos dispuestos a sacrificar nuestros intereses. A veces lo que más nos duele, ¿cierto? Poder satisfacer cuando deseamos algo, pero Señor, pero es que ese no es el camino. Pero sin embargo nuestra carne que nos quiere llevar a eso, a cumplir nuestros deseos carnales. Pero Dios nos muestra que ese no es el camino. Pero cuando nosotros lo logramos hacer, es un placer. Es bueno poder nosotros sacrificar nuestros propios intereses.
bloqueo o todo plan que se oponga a nuestra vida. Sacrificar todos esos planes que interfieran en la comunión con Dios. Con la comunión con Dios. Todos esos planes tenemos que nosotros ¿qué? Hacerlos para poder cumplir toda justicia de Dios. ¿Qué dice Efesios 5, 1 y 2? Efesios 5, 1 y 2. Dice, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. ¿Cuántos son amados por Dios? Entonces, andemos como hijos. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? Agradable. Amén. ¿Queremos ser olor agradable a Dios? Amén. Entonces, neguémonos a todas cosas, a aquellas cosas del mundo. ¿Cómo nosotros podemos entonces definir todo esto que acabamos aquí de leer? Aquí están las partes importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Amén. Entonces definimos de la siguiente manera este versículo. Una gran ayuda para que nosotros cumplamos toda justicia es andar o dejarnos guiar conforme al Espíritu Santo. Si usted todos los días le dice, Señor Espíritu Santo, guíame, enséñame, no me deje caer en tentación, líbrame, guárdame, aléjame todo enemigo. Seguro que llegan los enemigos y usted ¿qué? Dios, el Espíritu Santo le va a advertir. ¿Lo queremos hacer? Bueno, vamos a ver una tercera ayuda. Tercera ayuda para poder cumplir toda justicia. La encontramos en el libro de Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24. Amén. ¿Qué dice el libro de Gálatas 5, 24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo acá? ¿Hemos qué? ¿Sacrificado qué? Nuestras pasiones, nuestros deseos ¿qué? Carnales. Esto nosotros debemos de sacrificarlo, amén. Crucificar nuestras carnes con nuestras pasiones es morir. ¿A quién? Nosotros mismos. ¿Morir a qué? A nuestros deseos, a nuestras pasiones, aquello que nos llevan a pecar, que van en contra de Dios. Algunas personas tratan o están dispuestas a obedecer a Dios con tal que no se oponga a sus propios deseos. Pero resulta que Dios no se complace con nosotros de esa manera. Nosotros tenemos que cumplirle a Dios. Él no va a cumplir, se va a confabular con nosotros para que nosotros cumplamos los deseos. Es que esa chica me gusta. Es que ese hombre me fascina. Y mire todo lo que me invita. Usted mire todo lo que quiere hacer. Son deseos que el diablo coloca en nuestra mente, en nuestro corazón. Deseos carnales, pero con el propósito de hacernos caer. ¿Será que Dios se complace con nosotros en eso? No, Él no se va a complacer. Él no quiere que nosotros caigamos de ninguna manera. Él se opone a todo eso. Sí, yo te sigo a Dios. Pues yo voy, hago eso y el domingo voy a la iglesia. Y el domingo voy y me postro allá de rodillas. No, Dios no hace esa clase de tratos, amén. ¿Somos justos delante de Dios o no? Amén. Otros niegan algunos deseos carnales, pero no solo para recibir gloria. Dicen, es que pues mire cómo ayuna. Mire, es que ese hombre, no, o esa mujer, no. Y para que lo alaben, pero usted sí que viene todos los domingos. Si usted sí que se le ve esa paz. Pero en la casa es totalmente diferente. Totalmente diferente. Solamente recibe gloria de los hermanos, de los que lo conocen, pero en su casa, en la casa, todos lo odian. Todos lo odian. Es un excelente hermano, un excelente miembro de la iglesia, pero en su casa ni cumple con la comida, ni cumple en amor, ni cumple en ayudarlos, ni siquiera como jefe de casa. No, totalmente ¿qué? Ausente en todas las áreas de la vida.
Negarnos a nosotros mismos es la crucifixión de nuestra vieja vida de pecado. Dejar atrás de manera que es completamente definitiva toda nuestra vida pecaminosa. Toda nuestra vida pecaminosa. Leamos ahí Romanos 6:6. Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted se puede leer toda esa parte, dice, muertos al pecado. Leas ese versículo, ese capítulo, y saca muchas conclusiones. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Dice que nuestro viejo hombre, todo quedó atrás, ahora somos nuevas criaturas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios no quiere, desde el momento en que lo aceptamos, Él no quiere que nosotros sirvamos más al pecado, que nos dejemos llevar por las cosas del pecado, de la maldad que ofrece este mundo. Amén. Todo eso desea Dios para que nosotros seamos justos, podamos cumplir toda justicia. Ahora hay otra palabra, y Gálatas 2:20. Todos lo sabemos o no lo sabemos. ¿Con quién? ¿Cómo es? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esos debemos de ser nosotros. Todo eso lo hizo Cristo Jesús, pero como Cristo ya murió por nosotros, vive en nosotros, debemos de sacrificar nuestra carne, nuestra vida carnal. Amén. Entonces definimos esta tercera ayuda. Una gran ayuda para que nosotros cumplamos toda justicia es negarnos o morir a nosotros mismos. ¿Morir es qué? ¿Cómo es una persona muerta? No responde a qué, a nada, mucho menos al qué, al pecado. Así tenemos que nosotros morir a todas aquellas cosas pecaminosas, todo aquello que nos separa de la presencia de Dios. Amén. Vamos a ver la última ayuda para poder cumplir toda justicia. Lo vemos en Romanos 14:12. Romanos 14:12. Cuarta ayuda, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno, recuerda, nos está diciendo que cada uno de nosotros, no es porque mi esposa, no es porque mi esposo es parte de la escuela ministerial, no es porque mi esposo es pastor, no es porque mi papá va y ora o mi mamá va y ora, es cada uno de nosotros rendiremos cuenta de nosotros mismos. Amén. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. No piense que porque su mamá, su papá hacen esto o lo otro, no. Es independiente. La salvación es totalmente ¿qué? Independiente, individual. Amén. Amén. Bueno, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, de cada uno de nosotros. ¿Cómo le obedecemos a Él, si total o parcialmente? ¿O nos vamos a pedir, o Él, será que nos va a pedir cuenta de otra persona? Ay, venga, ¿cómo le fue con su esposa, no? Él nos va a pedir cuentas es por nuestra vida. Ni nos va a pedir cuentas por haberle obedecido a otra persona. Ay, es que tal persona me dijo que eso era así, así, así. No. Él no nos va a pedir cuenta, Él nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos con las palabras de vida eterna que Él nos ha dado? Con toda esta palabra que Él ha puesto para que la atesoremos, para que la vivamos, la cumplamos todos los días de nuestra vida. Amén. Imaginemos a Noé. Recuerda que Noé, Dios le dio la orden para que edificara una barca porque iba a caer un diluvio tremendo. Si él se edificó la barca, pero los únicos que entraron fueron ¿qué? Los animales y su familia, sus hijos,
sus nueras, sus yernos, y los animales. Nadie más lo siguió. Si él dijo, ay no, pero ¿cómo así? Yo soy el único. Si él se hubiera echado para atrás, hubiera dicho, no, yo no subo, ¿qué hubiera pasado? No, hubiera muerto, amén. Hubiera muerto, pero él dio cuenta de sí, de su familia, aún de su propia vida y de su familia, amén. En el caso de Daniel, los 3 compañeros de Daniel, él se opuso a la idolatría, a muchas cosas, a adorar a esas estatuas, a esos reyes. Si él se hubiera opuesto, si él le hubiera dicho, ay, pero vean, no somos los únicos tontos que estamos aquí, que adoramos, que obedecemos, que nos desobedecemos, ¿qué hubiera pasado con ellos? No hubieran cumplido toda justicia de Dios. Si se hubieran puesto a poner la mirada, pero nadie nos acompaña a nosotros mismos, no importa, Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Así nosotros seamos los únicos tontos que adoramos y alabamos a Dios, los únicos que creemos, los únicos que no nos dejamos contaminar de las cosas del pecado del mundo. Así seamos esos, pero vamos a tener gloria y alabanza delante de Dios, amén. Allí es el mejor lugar donde nosotros podemos estar, amén. Obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros obedecemos parcialmente a Dios, ni piense que usted tiene o está cumpliendo toda justicia y que va a tener vida eterna. No, tenemos que ser ¿qué? Justos completamente en todo. Obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Debemos tener muy presente que el Señor Jesús es el dueño de nuestras vidas. Él nos compró a todos nosotros con precio de sangre. Con su muerte nos compró allí en la cruz del Calvario. Así que nosotros ¿qué? Le pertenecemos a Él. Amén. ¿Le pertenecemos o no? Entonces, para que se cumpla toda justicia y podamos cumplir toda justicia, para que nosotros cumplamos toda justicia, tenemos que hacer de buena voluntad todo lo que Dios nos mande hacer. Debemos tener obediencia total, no parcial. Una obediencia total, no parcial. No, es que eso sí me gusta, lo otro no me gusta. Ay, Señor, déjeme. No. Tenemos que ser ¿qué? Obediencia total. Vamos en esta mañana, ¿no salió la conclusión? Bueno, vamos a concluir en esta mañana. De acuerdo a la palabra, podemos cumplir toda justicia de la siguiente manera. Primero, obedecemos todos los mandamientos de Dios. Cuando obedecemos todos los mandamientos de Dios, cumplimos toda ¿qué? Justicia. Segundo, cuando creemos en el Señor Jesucristo, cumplimos toda justicia. Tercero, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cumplimos toda justicia. Cuarto, cuando nos crucificamos y morimos a nosotros mismos, amén, que estamos cumpliendo toda justicia. Y la última, cuando tenemos una obediencia total a la palabra de Dios, cumplimos toda justicia. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios Padre. Padre, te damos gloria, honra, alabanza en esta mañana. Damos gracias, Señor, por este primer mensaje de